En este vídeo te voy a explicar detalladamente todas las novedades de Angular 17 en cuanto a carga diferida de módulos, lazy loading, pero ahora dentro de nuestras plantillas. Vamos a verlo. Hace poco que os hice un vídeo relativo a todas las novedades de Angular 17. En este vídeo en concreto quiero explicaros la diferencia o la principal característica que a mí me resulta más interesante y que ya estoy empezando a implantar en proyectos, que es la carga diferida de módulos. Lazy loading, pero adaptado a nuestras plantillas dentro de nuestros proyectos de Angular. Hasta ahora siempre nos hemos encontrado con que en Angular podríamos aplicar este lazy loading, pero solo a las rutas completas. Podíamos aplicarlo dentro de nuestro archivo routes o podíamos aplicarlo dentro de nuestros módulos. Este lazy loading entonces era una característica bastante interesante de Angular, pero nos encontrábamos bastante limitados, ¿vale? En estos últimos cambios, y lo vamos a ver también a lo largo de este vídeo, con el cambio a la generación de Standalone Components, cada vez se ha hecho más interesante el poder utilizar esta carga diferida de módulos. Así que vamos a verlo, no nos vamos a entretener mucho más y vamos a verlo directamente en código. Hoy me gustaría que tuviéramos un vídeo bastante cortito, pero muy centrado en este lazy loading de componentes dentro de Angular 17. Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer va a ser ajustar, crear un proyecto nuevo con Angular 17. Para ello, normalmente siempre vamos a comprobar la versión que tenemos instalada de nuestro CLI de Angular. En mi caso, yo ya vengo trabajando con Angular 17, hace un par de semanas que salió, pero la verdad que le estoy dando bastante uso. Así que ya tengo instalado. Pero para todo aquello que simplemente queráis trabajar o instalar también el CLI, iniciamos un proyecto de la misma manera en la que solemos hacerlo siempre, que es instalando el npm install @angular CLI. Con esto ya vamos a instalar ahora mismo la última versión, que es la 17. En caso de que estéis en una versión posterior o en otra versión, @17. De esta manera especificamos la versión exacta. Vamos a instalarlo, no debería a mí aplicarme muchos cambios, así que directamente vamos a generar nuestro nuevo proyecto. Bien, estoy reinstalando el CLI de Angular y mientras se reinstala, que no sé cuánto puede tardar, pero bueno, normalmente es rápido. Bien, aquí me está dando, en fin, vamos a ver, ng version. Fijaos que me ha actualizado de la versión que yo tenía, la 17.00, a la 17.03. En principio, con esto sería suficiente. Una de las cosas que yo me he encontrado, no sé si os pasará a todos, a mí me ha estado pasando, con la versión 18 de Node, me estaba dando algún problema, así que estoy utilizando la versión 20 cuando trabajo con Angular 17. Si no lo tenéis instalado, os recomiendo mucho que utilicéis NVM. NVM es el sistema que te permite mantener varias versiones de Node dentro de la misma máquina, y de esta manera puedes gestionar distintos proyectos en distintas versiones y cada uno de ellos solamente va a funcionar con la versión de Node correspondiente. En este caso estamos con la versión 20.6.0 de Node.js. Bien. Vamos a crear nuestro nuevo proyecto de Angular. ng new, vamos a poner Angular 17 Defer. Vamos a seleccionar SCSS y en principio no le vamos a habilitar el server-side rendering. Para esta demo no tiene demasiado sentido que utilicemos server-side rendering. Nos instala los paquetes de npm. Ya tenemos nuestro proyecto nuevo de Angular instalado y como lo hemos llamado Angular 17 Defer, entramos en la carpeta y lanzamos Visual Studio Code. Voy a dejar la consola aquí mientras también empezamos con nuestro proyecto de Angular, ¿vale? Bien, lo primero que voy a hacer va a ser ponerlo un poquito más grande
Y así creo que todo lo vaya a poder ver sin ningún tipo de problema. Para comprobar que nuestro proyecto funciona bien, como no, hacemos un ngserve. Y una vez que hemos hecho el ngserve, vamos a compartir datos, no vamos a ser tan rácanos y vamos a dejar que los chicos recopilen información. Vamos a alimentar los algoritmos de Machine Learning. Y vamos a hacer un localhost 4200. Ya tenemos nuestra aplicación de Angular 17, ya sabéis que esto ha cambiado. Y tenemos nuestra aplicación de Angular 17 corriendo. Bien, una vez que lo hemos comprobado, vamos a generar, en primer lugar, un par de componentes. Vamos a generar un componente que va a ser el componente grande y un componente enorme, que supuestamente van a ser grandes y enormes. Pero bueno, en principio vamos a generarlo, esta vez con los generadores. Todos sabéis que no me gustan mucho los generadores, pero esta vez lo voy a usar. Generate component big. Vamos a meterlo dentro de la carpeta components para darle un poquito de estructura. Bien, en nuestra fuente vemos que dentro de la app nos ha creado components y nos ha creado un big component. Y vamos a generar también otro componente que sea huge, ¿vale? Y un tercero que será el componente home. Muy bien. Ya tenemos tres componentes creados. Hemos creado un componente home, un componente big y un componente huge. Una de las cosas que, si queréis, dejádmelo en los comentarios y haremos un vídeo de más explicando bastante en detalle temas de standalone components. Una de las cosas que más afectan a nivel de estructura, ya alguna gente ya me ha dicho que deberíamos tener en cuenta que a partir de ahora los componentes de Angular van a ser, ya no hacen falta módulos. Hay mucha discusión con eso. Yo todavía me niego a abandonar los módulos tan fácilmente. Bien, vamos a hacer las modificaciones necesarias. Voy a ir muy rápido en esta parte porque si estáis viendo en estos vídeos, asumo que todos sois unos auténticos expertos en Angular y ya conocéis cómo se genera un proyecto, de forma muy rápida. Bien, vamos a generar aquí nuestro home component, va a ser la vista que se va a mostrar, ¿vale? Y este home component, este es el spec. Los spec, que no me gusta mucho, pero bueno. Dentro de nuestro archivo de ruta, vamos a hacer que nuestra ruta raíz redirija al home component. Fijaos, path match full. Y ahora vamos a crear el path home load children. No vamos a guardar ningún módulo. Mira, esto, como me conoce ya Copilot, que directamente me saca ya que guarde los hijos. En este caso no lo vamos a hacer. Directamente lo vamos a redirigir al componente y importamos el home component. Vale, nuestro raíz directamente debería irse si nosotros ahora reiniciamos el servidor. Nuestro raíz de nuestro proyecto automáticamente debería mostrar el homeworks. Efectivamente, aquí lo tenemos. Si es que estamos hechos unos auténticos máquinas. Vamos a seguir con esto. Bien, ya tenemos nuestra ruta ajustada y nuestro home component. A nuestro home component le vamos a añadir, como no, dentro de la propia plantilla, un app big component. A ver cómo lo ha llamado, porque esto de los app big. Ok. App big component y el barra app big. Y el app huge. Ahora corregimos las importaciones. Uno de los principales cambios que tenemos ahora ya al utilizar standalone components por defecto, ya no nos ha creado ni el app module, si os fijáis. Directamente tenemos un app component que con standalone a true y los imports directamente de los módulos y el router outlet y demás. Bien, pues en nuestro home component, al igual que de la otra manera, tenemos que importar también el big component y el huge
component. De esta manera ya tenemos fijaos que ya nos han desaparecido los errores de compilación. Voy a poneros esto un poquito más grande porque probablemente alguien se me queje de que no se ve bien. Y con razón. Vamos a ponerlo aquí, esto para cegatos como yo, por ejemplo. Bien. Nuestro app component, fijaos que ahora, bueno, nuestro home component, en este caso estamos dentro de la home. Nuestro home component está mostrando el contenido propio del home component, está mostrando el contenido propio del big component y está mostrando el contenido del huge component. ¿Qué ocurre? Tal y como su nombre indica, estos componentes, ahora mismo el big y el huge component, son muy grandes, Estos ocupan una cantidad de memoria que no es normal. Así que tenemos que solucionar este tema, porque nos está causando tiempos de carga enormes y el tamaño de los chunks, fijaos que esto se nos está yendo de madre ahora mismo. Son muy grandes estos componentes. Vamos a empezar a cargar estos componentes de forma diferida. Bien. Si nos vamos a nuestro home component, en la plantilla, tan solo tenemos que, como algunos ya sabréis, tan solo tenemos que utilizar la palabra defer. Defer nos permite bastantes cosas en este caso. Defer. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es en qué momento tenemos que hacer el defer de cuándo queremos que cargue el contenido de este módulo. Bien, tenemos on y tenemos when. Incluso podemos encadenarlas. Yo he observado que, por ejemplo, podemos hacer el on viewport, será uno de los más comunes. Cuando utilizamos el on viewport, digamos, bueno, podemos hacerlo así, aunque los vamos a separar. Vamos a hacer la carga diferida por separado para ilustrar mejor. Fijaos que ahora mismo el viewport nos está dando un error. ¿Qué está pasando? No estamos utilizando un placeholder. Bueno, si soy capaz de escribirlo. Este placeholder, vamos a poner aquí un div class placeholder y que sea contenido por defecto del componente. Y si lo ponemos aquí, mejor que mejor. Bien, contenido por defecto del componente. Además del placeholder, podemos colocar también, bueno, en el momento en el que ponemos el placeholder, fijaos que el onViewport desaparece. Aquí podemos utilizar varios. Podemos utilizar onIdle. OnIdle es una carga inmediata, en cuanto cargue el componente. OnImmediate, que para esto no sabemos que onImmediate load o onRender puede ser una de las opciones que nos aparecen. Pero al final no deja de ser cargar de forma inmediata. No tiene demasiado sentido en este caso la utilización. Puede ser onInteraction, que puede ser cuando se produzca alguna interacción de tipo un focus o meterte dentro o hacer un clic sobre el componente. O para ilustrar bien este funcionamiento, puede ser también onHover, pero onHover cuando pasamos el ratón por encima puede tener algún sentido. O podemos utilizar también onTimer. 5 segundos. OnTimer ahora mismo nos está dando un error. Bueno, vamos a poner OnTimer. Vamos a poner 2000. 2 segundos de delay sobre el contenido. Fijaos ya lo que nos estaría haciendo. Vamos a recargar nuestra página y así lo vamos a ver claramente. Fijaos que el BigWorks en este momento, durante 2 segundos, fijaos de nuevo, voy a ponerlo más grande para que se vea mejor. Este BigWorks va a tardar 2 segundos en aparecer. Contenido por defecto, que ese es el placeholder que hemos puesto, y cuando carga, directamente, ¡pum!, nos aparece. Este BigWorks podemos añadir, aparte del placeholder, además el defer está tan bien hecho que incluso nos permite meter un error, cubrir un error al cargar el componente. Voy a ampliar esta pantalla un poquito más para que lo veáis, que si no
he puesto la letra bastante grande, así que así lo veis completo. Si hay un error al cargar el componente, como que no encuentra dicho componente, pues nos muestra directamente un error. Incluso nos permite añadir aquí un elemento más, que sería el @loading, que nos permitiría, por ejemplo, poner, ¿qué te digo yo? Un spinner. Div class, loading, cargando, podemos poner cargando, podríamos poner un spinner, cualquier cosa. Fijaos la potencia que nos está dando en este momento ya el defer, ¿vale? Con esto directamente hay mucha gente que incluso se atreve a decir que ya no hace falta una estructura de módulos, que ya podemos... vamos a poner un timer, aquí le voy a poner 6000, ¿vale? Y aquí va a aparecer el app huge en lugar del app big, porque es mucho más grande. Normalmente aquí vamos a utilizar el onViewPort muchísimo. Este quizás sea uno de los más interesantes de usar, el onViewPort. OnViewPort lo que hace es simplemente que carga el componente cuando el componente se encuentre en la ventana que tenemos activa, digamos, o visible del navegador. Fijaos que ahora mismo el BigWorks casi que me aparece de inmediato. Yo he notado, no respeta, digamos, los 2 segundos del timer. Esto es una cosa que yo he notado. Cuando añadimos varias condiciones, lo que te hace prácticamente es un OR. O sea, cuando se cumple cualquiera de ellas, carga el componente. En este caso, para ver el ejemplo, directamente vamos a poner la diferencia entre cargar entre 2 segundos de este componente y entre los 6 segundos. Fijaos que el otro todavía no me aparece. Cuando yo recargo, fijaos que me aparecen estos dos. Y primero aparece el BigWorks a los 2 segundos y el Huge Component me aparece a los 6 segundos. Claro, fijaos la potencia tan enorme que nos da esto a la hora de jugar con la carga de componentes. No solo eso, sino que fijaros en una cosa. Voy a parar y voy a compilar de nuevo para que veáis la generación de los chunks. Fijaos que a la hora de cargar estamos trabajando aquí con componentes muy chiquititos, pero estos realmente pueden ser cambios y tamaños muy importantes. Ahora mismo fijaos que el main.js no varía prácticamente de tamaño, no hace prácticamente nada. Sin embargo, nos está generando 2 chunks diferentes con esos componentes, simplemente viendo que estamos aplicando aquí una carga diferida. En el momento en el que estamos aplicando esta carga diferida, este lazy loading de estos componentes, nos genera 2 chunks distintos que se van a cargar de forma síncrona. ¿Esto qué significa? La carga, el tiempo hasta el primer byte, que es muy importante para el SEO, el tiempo hasta el primer byte y esta primera carga va a ser extremadamente rápida. Va a ser algo que directamente, el usuario va a tener en pantalla de momento. De esta manera, haciendo estos chunks pequeñitos, dividiéndolos y demás, pues mejoramos muchísimo los tiempos de carga de nuestra aplicación. Mucha gente ya, desde mi punto de vista, se ha flipado bastante y piensan que ya con esto podemos eliminar la estructura de módulos. Yo, como he dicho, no iría tan lejos todavía, porque la estructura de módulos no es tanto que nos dé una ventaja a nivel de velocidad, tiempo de carga y demás, sino que la estructura de módulos nos da una ventaja muy grande a nivel de escalabilidad de un proyecto, que sabéis que para mí es súper importante, y sobre todo facilidad en el mantenimiento. Cuando trabajas en una aplicación seria ya empiezas a trabajar con grupos bastante más numerosos de personas, ya no tienes grupos de personas o equipos de programación chiquititos, sino que mucha gente pasa por un proyecto, sobre todo un proyecto que tiene una evolución en el tiempo larga. De ahí yo no pasaría completamente a eliminar la estructura de módulos. Yo la mantendría, al menos en los módulos que van cargando distintas secciones de la aplicación. Tengo que darle una vuelta porque precisamente tengo un vídeo que os voy a dejar también por aquí, de cómo estructurar correctamente un proyecto de Angular para que sea escalable, altamente escalable, mantenible y demás. Estoy todavía
haciendo cambios precisamente en esa estructura. Estoy ya haciendo cambios para adaptarla a estos nuevos cambios que se incorporan en Angular 17. Porque sí es verdad que se pueden hacer algunos cambios, pero no podemos ahora de pronto desestructurar totalmente un proyecto. Porque en el momento en el que desestructuremos un proyecto o no sigamos unas normas, eso al final, en la práctica, da lugar a que cada uno dentro del equipo trabaje como quiera y de pronto te encuentras un proyecto Frankenstein hecho por 5 personas en las que cada una de esas 5 personas ha trabajado de una forma totalmente distinta. Y ahora, cuando entre un sexto, imagínate tener que tocar código de 4 o 5 personas diferentes que han estado antes que tú y que cada uno ha trabajado de forma diferente. Eso es un aspecto que todavía hay que tener muy en cuenta. Una cosa es hacer un proyecto chiquitito en el que estás trabajando tú solo, haz lo que te dé la gana, básicamente. Pero cuando estamos trabajando en un proyecto profesional no podemos hacer eso. Necesitamos una estructura base que todo el equipo entienda y que todo el equipo asuma. De esa manera vamos a conseguir que nuestro proyecto sea mucho más profesional. Y realmente no hay mucho más que hablar de la carga diferida de módulos. Fijaos la potencia que obtenemos y fijaos las posibilidades que esto nos abre. Realmente es una herramienta muy interesante. A mí es la primera vez desde, ¿qué os digo? Angular 11, quizá Angular 10, Angular 11, que me hace replantearme cosas a la hora de empezar a trabajar o a la hora de empezar un proyecto de cero, cómo estructurarlo, cómo cambiar cosas en la forma de ejecutar el proyecto, más allá de funciones nuevas o librerías que te permitan algunas cosas nuevas. Más allá de eso, este cambio sí que supone un cambio muy importante en cuanto a forma de trabajar en Angular. Y os recomiendo a todos que empecéis a trabajar cuanto antes con Angular 17 porque ha sido un salto cualitativo muy bueno. Desde mi punto de vista, el salto cualitativo de Angular 16 a Angular 17 es muy, muy bueno. Así que nada, dejadme vuestros comentarios, lo que siempre os digo, compartid esto en redes sociales, salid a la ventana a gritar alabanzas a mi canal, lo que vosotros queráis, siempre será bienvenido. Y nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, deseando de tener vuestro feedback. Chao.